Hola, hoy vamos a hablar sobre el cálculo de los pesos atómicos para metales pesados. En anteriores vídeos hablamos sobre Canizaro y cómo él calculó, por el método de las densidades, los primeros pesos o masas atómicas de los elementos más ligeros, aquellos que podíamos transformar en fase gas y poder medir su densidad. Gracias a aquello, se pudo calcular los primeros pesos atómicos, que claro, nos hace la vida muchísimo más fácil para calcular el número de moles que no tenerlos. Si no, también hablamos sobre ello en muchos vídeos, pues que hay que tirar del concepto de equivalencia, de peso de combinación, todo eso que no existía antes del mol. También hablamos un poco, cuando hablamos de Canizaro, sobre el mol, que precisamente un mol es lo que pesa. Un mol pesa lo mismo que el peso atómico de un elemento. Es decir, si el peso atómico del sodio es 23 gramos de sodio equivaldrían a un mol. Pero claro, ¿qué sucede con los elementos que no podemos pasar a fase gas? Pues bueno, unos científicos en 1819, que son Dulong y Petit, después de mucho esfuerzo, pudieron calcular, hicieron un primer cálculo de algunos de los elementos más pesados. Una aproximación. ¿Cómo lo hicieron? Pues con ayuda de un concepto, una magnitud física, que es la capacidad calorífica. Estos dos señores estuvieron durante muchísimo tiempo estudiando sistemáticamente magnitudes físicas y a ver cuáles de ellas podían relacionarse o correlacionarse con los pesos atómicos. Y llegaron a la conclusión que la capacidad calorífica podría correlacionarse con los pesos atómicos, porque ellos pensaban que la absorción del calor tenía que explicarse precisamente por el número de átomos presentes más que por la masa de materia. Es decir, la capacidad calorífica molar, que es, simplemente la voy a nombrar y ya hablaremos de ella cuando hablemos de conceptos termodinámicos, es la cantidad de energía en julios necesaria para aumentar 1 grado la temperatura, 1 grado centígrado, 1 mol. Pero claro, la capacidad calorífica molar no la puedes calcular si no tienes si no tienes el peso atómico. Pero lo que sí que se puede calcular de una manera muy fácil, simplemente con una calorimetría, un experimento muy sencillito, es la capacidad calorífica por gramo, que es la cantidad de energía en julios para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia. Entonces dijeron, bueno, si cogemos la capacidad calorífica por gramo, la podemos transformar en capacidad calorífica molar si multiplicamos por su peso atómico. Esta es la capacidad calorífica molar por mol. ¿Cuál es el problema? El peso atómico, que es precisamente lo que queremos calcular. Si nosotros supiésemos la capacidad calorífica molar y la capacidad calorífica por gramo, podríamos despejar el peso atómico. Hemos dicho que esta magnitud es muy fácil de medir. Calorimetría. Y se mide. Aquí tenemos algunos, pero ya de elementos ya pesados. Y esta de aquí se dieron cuenta, porque sí que se pudieron calcular para elementos que ya se había calculado, es decir, elementos ligeros, que ya se había calculado el peso atómico, elementos más ligeros. Y hay una curiosidad, que es que es más o menos constante, no es constante, es más o menos. Aquí tenemos algún ejemplo de alguna. Es más o menos constante y es más o menos 25 julios por grado
por mol. Entonces dijo, bueno, pues si es constante, pues ya está. Calculo la capacidad calorífica por gramo mediante un experimento de elementos pesados. Esto va a ser siempre 25 y de ahí despejo el peso atómico. Y eso es precisamente lo que hicieron. Vamos a poner dos ejemplos y vamos a ver qué sucede. Vamos a imaginarnos que aún no hemos calculado nada. O sea, no tenemos idea de cuál es su peso atómico, por lo tanto no sabemos lo que vale un mol. No sabemos lo que es un mol de... Vamos a utilizar el plomo y luego pondré un ejemplo con la plata. Pero vamos con el plomo. No tenemos ni idea de lo que pesa un mol de plomo. Por lo tanto, tampoco podemos escribir su fórmula. ¿Vale? Entonces nosotros hacemos un experimento, pero sí que sabemos que, pues lo de siempre, lo que hacían todos los químicos hasta antes de tener los moles y los pesos atómicos. Hacemos reaccionar y reaccionan 103 gramos, 103,6 gramos de plomo con 16 gramos de oxígeno, que utilizamos como comparación. Pero, por ejemplo, esto sí que sabemos que ahora que es un mol, porque Canizaro sí que calculó el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16. Por lo tanto, es un mol de oxígeno. Pero bueno, nosotros no sabemos qué óxido es. Es un óxido de plomo, pero no tenemos ni idea de qué óxido es. ¿Vale? Porque como no sabemos cuántos moles hay aquí, no sabemos en qué relación está de molar. ¿Cuál es su fórmula? Lo único que sabemos es que si fuese esta, ¿vale? El peso atómico del plomo sería 103,6, porque sería un mol y un mol. El peso atómico del plomo sería 103,6. Si fuese esta, el peso atómico del plomo, ¿vale? Sería 51,8. Claro, sería la mitad que esta. Pues necesita 2 veces. Para llegar hasta aquí. Y si fuese este, el peso atómico del plomo sería 207,2. Porque equivaldría al doble que esto. ¿Vale? Sería esto, sería el equivalente del doble de esto. Aquí es 1,1, aquí es 1,2. Equivale al doble de esto. Y si el doble, si aquí eran 103,6, pues aquí son 200. ¿Vale? Ese precisamente también es el concepto equivalente. Aquí en esta fórmula, comparada con esta, el plomo equivale al doble que aquí, ¿no? Necesita el doble de moles que aquí. Entonces, ¿cuál de estas tres es? Pues bueno, utilizando esto. Bueno, también decir que esto en este momento no sabían el porqué, ¿eh? No podían explicarse por qué esto era más o menos constante. Y eso ya lo veremos también, lo de la capacidad calorífica de las sustancias puras. Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a calcular el peso atómico del plomo. ¿Tenemos su capacidad calorífica por gramo? Sí, la capacidad calorífica por gramo del plomo es 0,0
punto 1, 2, 3. Julios gramo a la menos 1. Entonces hemos dicho que por mol es constante. No sabían por qué, pero era constante. En las tablas siempre le salía constante al calcularlo, con los pesos que se conocían, por ejemplo con los calculados por Canizaro. Y aquí es 0.123. Esto quiere decir que según este cálculo el plomo pesa esto. Es decir, no da exacto porque es una aproximación. Ha cogido esto como una constante. Esto se habrá medido pues como se haya medido, con un error. Eso quiere decir que el peso atómico del plomo es este, que si lo corregimos, aquí sí, porque aquí si no, no se forma. O sea, aquí es más preciso. Por lo tanto, el óxido del que estamos hablando es este de aquí. Esta reacción el óxido del que estamos hablando es este de aquí. Este es el peso atómico del plomo. Vamos a hacer la prueba con la plata. La plata. Tenemos 100 gramos de plata. Óxido de plata, perdón. Ni idea qué óxido es. Pero sabemos que el 93%, 93,5% es plata. Y el 6,95% es oxígeno. Claro, aquí tenemos un problema. Aquí no nos han dado cuánto reacciona ni nada. Aquí nos han dado la composición centesimal. Y no tenemos ni idea de cuál es el peso atómico de la plata. Entonces aquí no nos queda más remedio que utilizar el peso de combinación. El peso de combinación de la plata. Básicamente podemos decir que 6.95 gramos de oxígeno reaccionan con 93.05 gramos de plata. Por lo tanto, si nos acordamos de los equivalentes, el equivalente de oxígeno era 8 gramos. Pues ponemos aquí 8 gramos de oxígeno reaccionarán con X. O si queremos, ponemos su peso atómico, que sí que lo sabemos, que es 16, porque lo calculó en ese momento, sí que se sabía. Canizaro. Pero bueno, no vamos a utilizar pesos atómicos para ver qué se puede hacer exactamente igual con los equivalentes. El equivalente de oxígeno es 8. Ya lo vimos. Y vimos lo que era el concepto de equivalente. Hacemos esta... Vamos a hacer esta cuenta. Y es... Básicamente es 8 entre 6,95 por 93,05. 107. Esto da 107.1. Este es el peso de combinación de la plata. Aquí.
en este óxido, el que sea, su peso de combinación, hemos hecho uso del equivalente, ¿vale? Del equivalente y de la ley, la cuarta ley de las leyes ponderales, ¿vale? De pesos de combinación, que cualquier peso se puede calcular, o sea, la masa que necesites para formar una combinación se puede calcular multiplicando su equivalente por un número, ¿vale? Este es su peso equivalente, porque no queremos utilizar 16, porque es como si no supiésemos cuál es su peso atómico, aunque Canizaro ya lo calculó. Entonces, estamos intentando calcular, nos vemos, el peso atómico de la plata. Entonces, ahora depende todo mucho, porque hemos dicho que se forma un óxido de plata, pero no tenemos ni idea de qué óxido de plata se trata. ¿No? Podemos tener este. No sabemos la fórmula de este óxido. ¿Vale? Porque no sabemos los moles que son. Si fuese este, o sea, un mol de oxígeno y un mol de plata, el peso de la plata, el peso atómico de la plata, ¿cuál sería? Hemos dicho que con 8 gramos de plata, esto, pues con 16, que es un mol de plata, será el doble. ¿Vale? Si el peso equivalente de la plata es este, será este compuesto. Si fuese este compuesto, 142.8. Si fuese este compuesto, 321.3. Y si fuese este compuesto, que se me ha olvidado, 428.4. Si os leéis con esto, repasaros los vídeos de equivalente que hice hace tiempo, porque no estamos acostumbrados a pensar así y es un poco lío, ¿vale? Pero si este es el peso equivalente a 8 gramos de oxígeno, que sabemos que es la mitad de un mol, ¿vale? Si es mol a mol, entonces esto es el doble, porque esto es la mitad de un mol. Su peso equivalente sería el doble. Si necesitas la mitad de oxígeno que de plata, o sea, la mitad de moles de oxígeno que de plata, o sea, 8 gramos de oxígeno que de plata, este. Si su relación es 3 a 2, este. Si su relación es 2 a 3, este. Si su relación es 1 a 2, este. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a calcular el peso atómico de la plata. Pues exactamente igual. 25 arriba, y la capacidad calorífica por gramo de la plata es igual, eso se hace el experimento y se comprueba, es igual a 0.233 julio grado a la menos 1 gramo a la menos 1, porque es por gramo, 0.233, y esto si lo hacemos nos da, ¿qué nos da? 25 entre 0,233 es igual a 107.3, que sería el peso atómico de la plata. El peso atómico de la plata, 107.3. Entonces estaríamos hablando de este óxido, en que se junta un mol de esto con medio mol
de oxígeno. La relación es 2:1, porque es 1 mol de plata con medio mol de oxígeno. La relación es 2:1. Pues nada, esto era todo. Era simplemente para comentaros cómo se calcularon los primeros pesos atómicos para metales pesados. Luego esto ha mejorado mucho y las técnicas también. Pero bueno, es curioso saberlo porque nunca nos lo dicen, no nos dicen nada, están ahí tabulados, no le interesa a nadie y bueno, es curioso y es para saber también un poco cómo es la suerte que tenemos de que esta gente haya hecho todo esto antes que nosotros, porque nos ha dejado los pesos atómicos, que es muy simple, ya no hay que estar con el concepto de equivalente ni de peso equivalente, que es un poco lío, porque no estamos acostumbrados. Es muy fácil calcular los moles sabiendo las masas atómicas, pero primero hay que calcular las masas atómicas. Y claro, había que arreglárselas de alguna manera. Y utilizando la lógica y la razón y pensando, pues bueno, poco a poco se fue solucionando el problema. Pues nada, en los siguientes vídeos ya supongo que empezaremos a hablar de la fórmula empírica, porque ya sabemos los pesos atómicos, ya vamos a suponer, ya va a venir o va a volver toda la normalidad, como nosotros hemos aprendido, con el número de moles, pesos atómicos en las tablas, nos dejamos ya de equivalentes, nos dejamos ya de pesos de combinación. Esta primera parte de los vídeos ha sido pues un poco pesada, un poco extraña, pero bueno, me hacía ilusión hacerla para que la gente viese cómo se trabajaba y lo difícil que eran las cosas y lo fácil que son ahora. Gracias a esta gente. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.